Papito lindo, agradecidos por el milagro maravilloso de poder abrir nuestros ojos. Gracias por darnos la oportunidad de tener un lugar donde recostar nuestra cabeza. Danos la salud de poder pararnos sobre nuestras extremidades y poder reconocer que estamos en pie no por nuestros méritos personales, sino por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, que tu palabra dice que nuevas son cada mañana. Yo te estoy entregando este día en tus manos, declarando desde ya un día de victoria, un día de bendición, un día de cielos abiertos. Gracias por las bendiciones que han sido enviadas para este día. Nosotros las recibimos y te pedimos que nos ayudes en este día a vivir de acuerdo a ese propósito que has establecido desde antes de la fundación del mundo. También estoy orando por cada persona que escuche estos devocionales, Señor, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Quiero que recuerde, mi amado hermano, por favor, suscríbase al canal de YouTube en devocionales desde el corazón de Dios para que no se pierda ninguna enseñanza. Y también le tengo dos muy buenas noticias. La primera, pues la salud de la pastora sigue mejorando cada día. Gracias por sus oraciones. Y la segunda es que a partir del lunes, si Dios lo permite, comenzamos nuevamente a enviar los devocionales por WhatsApp. Así que estamos muy agradecidos por su paciencia, por el tiempo que pudo esperar, pero todos los mensajes siempre están en YouTube o en Postbin. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a compartir hoy una palabra basada en Marcos capítulo 5 versículo 36. Voy a leer Marcos capítulo 5 versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Basado en este versículo que me lo dio el Señor cuando le pedí que me diera una palabra para transmitir en el devocional, el Señor, en una manera, así solemos decir los seres humanos, de una manera automática, inmediatamente me vino. Yo le dije: Señor, dame una palabra para compartir en los devocionales. Inmediatamente me vino esta palabra: cree solamente. Como conozco la historia, la he predicado, la he compartido, el Espíritu Santo me dice: cree solamente. Inmediatamente fui donde estaba el texto, lo leí una y otra vez. Entonces Dios me da un título para esta enseñanza. Le he llamado: elige creer aún en medio de tu dolor. Elige creer aún en medio de tu dolor. ¿Por qué le di título a este mensaje de esa manera? Porque fueron las palabras de Jesús mismo. Aquí no está hablando nadie más. Aquí está hablando Jesús, quien le dice a Jairo en medio de su dolor lo que tenía que hacer. Todos nos identificamos, cada uno de nosotros manejamos nuestros dolores, nuestras circunstancias. Por ejemplo, yo estoy manejando el dolor de ver a mi esposa enferma, de ver a mi esposa que está atravesando por esa circunstancia, por ese desierto de enfermedad. Mi esposa está sana, lo hemos declarado por fe, pero estoy atravesando ese dolor de haber pasado por ese momento que hasta me vino a la mente. Y yo siempre creí, pero el enemigo siempre trae miedos, que ya se lo voy a comprobar, donde en nuestra humanidad nosotros pensábamos o decíamos: wow, donde mi esposa se muera, yo sé que tenemos que morir todos en algún momento, pero en algún momento yo le abro mi corazón, dije yo: tú sabes, papito Dios, que yo no puedo vivir sin ella. Yo hablaba y le hablaba a mi Señor y le decía. Entonces yo sé de lo que estoy hablando, yo sé de cuál dolor le estoy hablando, aparte de que he tenido muchos otros dolores. Entonces aquí no se trata de competir quién es el que más le duele, porque hay otros que han perdido a sus esposas, hay otros que han perdido a sus pastores, a sus padres, a sus hermanos, a su madre. O sea, todos manejamos algún dolor. Otros, quizás no hablando de muerte, han perdido su matrimonio,
han perdido familiares su confianza en su pareja. Hay muchas cosas en la vida que causan mucho dolor. Ver la apatía, a uno como pastor le duele mucho ver la apatía muchas veces de sus ovejas, de gente que después de tantos años uno tiene que estarle empujando. Por favor, venga a la iglesia, vea esto. Todo eso causa como cierto dolor en varios aspectos. Por eso piense en lo que usted puede estar sintiendo o lo que ha atravesado, para que podamos, porque es que a veces es muy fácil leer las historias y el dolor de los demás. Y uno lee, mira, aquí la Biblia registra lo que vivió Jairo, y uno pues lo lee quizás tomándose un café, como no es su hija, como no es su dolor, como no es usted el que lo está viviendo, hasta comiendo puede estar leyendo esta porción de la Biblia, comiendo y hasta riéndose. Claro, porque no es su dolor, porque no es su hija la que está en esta situación. Pero yo le invito por un momento a que me preste su imaginación y metámonos en el dolor de Jairo. Vamos a meternos en la escena que vivió Jairo en este momento. Jairo va donde Jesús porque su hija está agonizando. Piense por un momento. Vamos a ponernos en el zapato de Jairo. Yo tengo 4 hijos. Ver un hijo agonizando, eso no tiene nombre. Eso podría ser la tragedia más horrible. Usted sabe cómo se pone uno cuando algo le toca la vida de su hijo, cuando quizás un hijo ha estado a punto de la muerte. Es una situación, porque yo también lo viví cuando a mí me dio COVID el año pasado. Cuando me dio COVID en junio del año pasado, no solo me dio a mí, sino que le dio también a todos mis hijos, y dentro de la misma casa estaban mis hijos y estaba yo, no solo enfrentando mi dolor, sino viendo el dolor de ver a mis propios hijos también atravesando la situación. Y esto genera mucho miedo, genera temor de una o de otra manera. Entonces, cuando su hija está agonizando, Jairo va donde Jesús para que Jesús le sane. Está porque cree de alguna manera que Jesús puede sanarlo, porque va donde él. Pero como Jairo ve, escuche esto, la situación de Jairo, de alguna manera él vio cómo Dios hizo el milagro en otros antes del suyo. Y esto puede ser aplicado, que muchas veces uno está orando quizás por la misma necesidad que otro tiene, y uno ve que el otro o el hermano recibió el milagro y uno todavía no. Entonces vienen dudas, vienen pensamientos, viene miedo, viene incredulidad. A Jairo le tocó presenciar cómo Dios sanó a la mujer de flujo de sangre. Y en medio de todo ese proceso, en medio de toda esa situación, entonces a él le toca ver, y pasa Jairo. Escuche lo que le voy a decir. La situación de Jairo pasa de una situación dolorosa a una situación terriblemente imposible. ¿Por qué? Porque Jairo, cuando fue donde Jesús, su hija apenas estaba agonizando. En otras palabras, tenía alguna esperanza, tenía alguna luz. Pero cuando ya Jesús fue a la casa de Jairo, la gente se acercó y le dijo: Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija está muerta. Entonces Jairo pasa de una situación dolorosa y albergando algún poquitico de esperanza, alguna luz en medio de las tinieblas, y esa luz en ese momento con esa noticia se extinguió. Desapareció esa luz, desapareció esa esperanza. Entonces a mí me sorprende, y es la parte donde me siento ministrado por el Señor, a mí me sorprende que en medio de un ambiente, en medio de una atmósfera de dolor y de muerte, Jesús suelta esta palabra y le dice a Jairo en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, escuche esto,
Jesús luego que oyó lo que se decía. Es que mire, cuando hay dolor, cuando hay crisis, la gente habla mucho. Los seres humanos somos muy dados a juzgarnos unos a otros. Hay otros que se atreven en medio del dolor a decirle a la persona, eso que usted está atravesando, quién sabe qué haría. A lo mejor la está pagando, a lo mejor Dios le mandó un juicio, a lo mejor Dios lo castigó. Porque es que hay gente, yo me atrevería a decir, gente como tan cruel, porque no es su dolor. Porque cuando a mí me sale gente así, yo le digo, póngale carita a la situación y verá que usted cambie. Porque es muy fácil uno decir, esos hijos, pensemos en alguien, a ver, el hermano Crisántomo, Nemopuceno, cualquier nombre. Ay, esos hijos de Crisántomo o de Nemopuceno, ay, son tan terribles, no, son insoportables, son rebeldes, son groseros. Pero cuando su propio hijo hace lo mismo del hijo que usted está criticando, usted cambia su manera de pensar. Ya usted dice, no, mi hijo está en un proceso. Mi hijo, a ver, ¿cómo le explicara? Claro, él tiene momentos difíciles, duros, pero él está en un proceso que hay que entenderlo. Cuando se refiere al suyo hay que entenderlo. Pero cuando se refiere al de los demás hay que matarlo. Entonces, le digo esto es porque la Biblia dice que cuando Jesús oyó lo que la gente decía, es que muchas veces lo que la gente dice alimenta la incredulidad. Lo que la gente a veces aporta y dice de tu situación, lo único que muchas veces hace es aumentar tu dolor y traer más dolor y más temor y más miedo del que ya tienes. Porque hay gente que no tiene la sabiduría para saber hablar en algunos momentos. Porque como no es la hija de él la que se murió, porque como no es el dolor él el que está atravesando, entonces Jesús cuando escuchó lo que la gente decía, es decir, si tú escuchas lo que la gente dice, te llena de incredulidad. Y si permites que a tu corazón llegue la incredulidad, terminas ofendiendo la divinidad de Dios. Porque la incredulidad ofende la divinidad de Dios. Entonces por eso Jesús automáticamente cuando oyó lo que se decía, mire lo que le dijo a Jairo, no temas, en otras palabras, no te dejes llenar de miedo por lo que otros estén diciendo, cree solamente. Señor, pero en medio de tu dolor, cree solamente. Así que yo te invito a que ve meditando en esta primera parte y mañana compartimos algunos textos más que estoy seguro que Dios nos ministrará a través de esta palabra. Elige creer aún en medio de tu dolor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.